¿Qué tal, mis queridos amigos? Un gusto saludarles. Bienvenidos al 40 Congreso de Astrología Madrid. Me presento, soy Álvaro Norambuena Donoso y hoy día estaré trayéndoles de manera flash puntual la ponencia Astrología, Música y Color, entendiendo la resonancia entre las partes, para lo cual quiero ir veloso a hablarles del marco teórico que implica esto, un poco desnudar a los comensales que se presentan en esta pequeña historia, comenzando por los siete errantes. ¿Quiénes son los siete errantes? Los siete planetas conocidos en la antigüedad desde la observación terrestre, cuando no existía ninguna herramienta superior para poder conocer planetas transpersonales. Convengamos que en 1700 adentrado recién se descubrió Urano. Los siete errantes, por consiguiente, teníamos incluso asociado a sus mitologías, ya sea griega, ya sea romana, ¿cierto? Partiendo por incluso la asociación con los días de la semana, puesto que los 7 días de la semana recibieron nombre de estos dioses que de alguna manera se les encomendaba la protección y el cuidado de aquellos días, partiendo por el día lunes, día de la luna, Monday, Artemisa, día de la luna. Los nombres de los días de la semana tienen un origen astronómico, astrológico igualmente, y cultural. En español, los nombres derivan de los planetas clásicos de la astrología helenística, con algunas influencias de la tradición cristiana y judea. El segundo planeta que les muestro, por orden de día de la semana, es Martes. El día martes, regido por Marte, por el dios de la guerra Ares. Bien, planeta Marte, entonces, segundo dios citado. El tercero, miércoles, de Mercurio, de Hermes, incluso en la mitología nórdica de Guren, ¿cierto? De ahí empiezan las asociaciones curiosas con los nombres de la semana en inglés. Wednesday, bien. En el caso de martes, Tyr, de Tuesday, por ahí viene un poco la asociación implícita. Traigamos al cuarto rápidamente. ¿Quién es? Júpiter, jueves de Júpiter, Zeus. Zeus entonces, que en la mitología nórdica era Thor, el dios del trueno, por eso el Thursday. Bien, ahí estamos citando al cuarto errante que se presenta en este listado. Luego del jueves venía el viernes. Viernes de Venus, de Afrodita, ¿cierto? De Freya, incluso en su asociación nórdica. Afrodita entonces, garante del día viernes, viernes de Venus. Sábado del Shabbat, día de restricción, de descanso, sábado de Saturno. Cronos en la mitología griega, el dios de los tiempos inexorables. Y finalmente el día del sol, el Sunday, donde aparece nuestro dios Apolo. Dios del Sol, día Sunday, en español Dominica, domingo, día del Señor. Bien, rápidamente entonces estos primeros comensales que fueron organizados de esa forma, para luego entonces cuando nosotros empezamos a estudiar astrología, mezclamos entonces ya el hecho de que estos siete planetas se forjaron y formaron en la rueda zodiacal, donde teníamos 12 signos del zodiaco. 7 planetas, 12 signos. Ese número se va a ir repitiendo. Teníamos entonces 7 planetas. Sin embargo, el Sol y la Luna son los primeros dioses en el panteón, siempre, ¿bien? Representados por Apolo y Artemisa, el dios Sol y la diosa Luna. Y estos dioses eran gemelos, bien, nacidos con minutos de diferencia. De hecho, nació primero la diosa Luna, bien, Artemisa, que asistió en el parto a su madre, y ahí nació su hermano gemelo Apolo. Bien, es decir, considerados como dos esencias dentro de una misma persona que se expresan de forma dual. Esto es importante porque estos dos únicos astros, el Sol y la Luna, las luminares en astrología, solamente van a estar rigiendo directamente a uno cada uno signo del zodiaco. La Luna rige a Cáncer, el Sol al Leo, como tú bien ya sabrás, ¿cierto? Siendo la dualidad el principio fundamental para entender la manifestación de cada planeta en distinto color, polaridad, forma y equilibrio. Entonces luego empezamos a ordenar estos planetas en la rueda zodiacal. El siguiente que se aproxima por distancia es Mercurio, ¿cierto? Y Mercurio se posiciona a los costados, rigiendo a Géminis, rigiendo a Virgo, ¿bien? A continuación, Venus, Venus que se pone después de Mercurio, rigiendo a Tauro, rigiendo a Libra. A continuación, nuestro amigo Marte,
regente de Aries, antiguo regente de Escorpio, puesto que en las regencias contemporáneas se considera que Plutón sería el regente actual. Sin embargo, como estamos hablando de los 7 clásicos, nos quedamos entonces con Marte rigiendo Escorpio. ¿Quién le sigue? Júpiter. Júpiter, regente de Sagitario, antiguo regente de Piscis, actualmente Neptuno. Nos quedamos con la astrología clásica que cierra finalmente este diagrama con Saturno, regente de Capricornio, antiguo regente de Acuario. Se cierra entonces esta rueda zodiacal y nos damos cuenta que claramente los planetas repiten regencias, excepto el Sol y la Luna, un poco lo que les comentaba, puesto que la manifestación entonces siempre tiene que ver con este principio dual, masculino, femenino, que tendrá un poco la lógica importante más allá cuando avancemos en esta explicación. Pues bien, surge la gran pregunta, el orden de los días de la semana, ¿por qué su ubicación? ¿Será antojadizo? Para nosotros que nos gusta estudiar también desde la astrología el orden, ¿cierto? Teníamos planetas que eran personales, planetas que eran sociales. Hay un orden definido por los planetas interiores y luego los exteriores por distancia a la Tierra, amigos míos. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno en ese orden. Cada día recibe su nombre debido al planeta que rige la primera hora de ese día. Y es por esto que esta situación no es antojadiza. Te lo voy a explicar un poco más profundamente. Cuando pensamos en el orden que les mencioné, tendremos entonces desde el que se mueve más rápido la Luna, luego Mercurio, luego Venus, planetas interiores, luego el Sol. La Venus es más rápida que el Sol, ojo, Venus se demorará aproximadamente 25 días en pasar de un signo a otro, mientras que el Sol lo hace cada 30 días. Bien, luego viene Marte, luego viene Júpiter más lento y luego el remolón Saturno. Bien, ahí está un poco el orden y por lo tanto mantengamos ese orden en la mente. Porque ahora hagamos un pequeño ejemplo express. Cuando hablemos del día viernes, por ejemplo, la clave, la premisa primordial es que cada día de la semana está regido en su primera hora justamente por el planeta que le da el nombre a dicho día. Entonces, si nosotros posicionamos la primera hora del día viernes, necesariamente debe estar Venus, ¿bien? Da lo mismo con el planeta que tú comiences, supuestamente se comienza con el día domingo, ¿no? Lo vamos a hacer con el día viernes, luego te dejaré una tabla que es donde podrás ver literalmente todas estas organizaciones, ¿no? Si partimos con viernes, con Venus en la primera hora del viernes, en la segunda hora tendrás que seguir el hilo conductor de la columna que te pongo aquí a la izquierda. ¿Quién sigue en velocidad Venus? Mercurio. Mercurio rige la segunda hora. Luego la Luna, que rige la tercera hora. Luego tendrás que darte la vuelta completa. La cuarta hora es de Saturno, la quinta de Júpiter, la sexta de Marte, la séptima del Sol. ¿Bien? Por lo tanto, esto te lleva también a una reflexión rápida. Múltiplos de 7, ¿no? Si estamos hablando del día viernes que comenzó con la hora de Venus, fíjate que cuando llegues al día 21 volverá a estar Venus. Venus entonces, por ser múltiplo de 7, ¿cierto? Venus rige la hora 21. ¿Quién rige la hora 22? ¿Quién sigue? Mercurio. ¿Quién rige la hora 23 del día viernes? La Luna. Atención, porque luego la hora siguiente es el día siguiente, el día sábado. ¿Y quién sigue a la Luna? Bueno, es que la Luna tengo que darme la vuelta completa y partir por Saturno, exactamente, que es el regente de la primera hora del día sábado. Te das cuenta que finalmente el orden no es algo fortuito. Y uno se preguntaba por qué el lunes sigue el martes, qué extraño, luego el miércoles, está como desordenado. Tiene que ver entonces con las regencias de la primera hora de cada día, amigos míos. Te dejo el gráfico completo para que puedas profundizar en aquello y darte cuenta. Lo importante para mí simplemente es lo siguiente. Si nosotros pensamos en que por el orden de distancia teníamos a la Luna el más rápido, le daremos un número 1, simplemente para establecer una regla de numerales. Bien, el más rápido es la Luna, luego Mercurio, número 2, luego Venus, número 3, luego el Sol, número 4, número 5 Marte, 6 Júpiter, 7 Saturno, ordenados por velocidad. Sin embargo, ahora organicémoslos dándole el mismo número a los planetas mediante la disposición que tienen en el día de la semana, partiendo por el domingo que se consideraba el primer día. Ahí tenemos
El domingo tiene el número 4. Por lo tanto, luego 4 lunes de la luna estaba en el primer lugar, luego el día martes, que corresponde al quinto lugar, te va a dar una secuencia de números especial. 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7. Te voy a pedir que recuerdes esa correlación, porque aquí entonces vamos a abrir una nueva derivada, vamos a abrir algo que nos empieza a traer directamente ya a la música. Vamos a llamar entonces a otro elemento participante en esta conversación. La música. La música, bueno, tiene notas. ¿Cuántas notas hay en la música? Bueno, 7 notas conocidas: do, re, mi, fa, sol, la, si. Bien. Pero también en la escala cromática se van apareciendo las notas que son sostenidas o bemoles, generando entonces una escala de 12. Esa es la escala cromática. Bien, escala diatónica, 7 escala cromática. Sucede que esto es como ni siquiera un secreto a voces, es algo ya sabido y consabido. Vamos a traer a la palestra el famoso círculo de quintas. El círculo de quintas es una especie de diagramación que le permite a los compositores neófitos como yo saber mezclar notas, notaciones que empiezan a generar armonías entre ellas, que es natural en el flujo compositivo. De hecho, uno de repente se puede poner a pensar en distintas canciones que, si logras tener en la mente este círculo de quintas, te darás cuenta que mayoritariamente la música popular responde automática y naturalmente, es como que la nota siguiente te llamara y la vas a encontrar en el círculo de quintas. Bien, este diagrama circular entonces, por ejemplo, partamos de la nota do que está allá arriba, que tiene su símil en la circunferencia interna más pequeña, los menores, el la menor, ¿cierto? Huelen similar el do con el la menor, huelen similar, por eso están ubicados en el mismo lugar. Luego hablamos que la nota que sigue al do en este círculo de quintas es el sol. Bien, ahora tú te preguntarás, ¿por qué el sol? Cuenta conmigo. Do es la nota 1, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol. Sol es la quinta justa, ¿bien? Por lo tanto, después del sol, en el círculo de quintas tenemos al sol, ¿cierto? Luego del sol, si te das cuenta en el diagrama, viene la nota re. Calculémoslo. Sol, la, si, do, re. Quinta justa entonces. Nos damos cuenta que este mismo entonces círculo de quintas funciona en triadas. Bien. Por lo tanto, tú tomas una triada y te das cuenta que las notas que componen esa triada empiezan a sonar armónicas. Si quieres partir una canción con un mi menor, por ejemplo, te darás cuenta que luego el sol está asociado, te cambias a la menor, suena armónico, metes un re, un do, un si menor, procura siempre estar en esta tríada, ¿bien? Porque ahí finalmente, a través de los años, se ha logrado comprender esta natural armonía, ¿bien? Te quiero llevar a recordar esto. ¿Te acuerdas de lo que te nombré recién? De este número, de esta secuencia extraña que partía en 4, 1, 5, 2, 6, 3, 7, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello? Pues bien, si yo le doy ahora una numeración a las notas musicales en la escala diatónica, que tiene 7 notas, ¿bien? El do será el número 1. 1, ¿cierto? El re será el número 2, ya me entendiste la secuencia. Y por consiguiente, cuando vemos ahora la relación que se produce en el círculo de quintas, nos daremos cuenta que las notas plenas, partiendo acá del fa, ¿cierto? Porque luego vienen bemoles, desde el fa en la circunferencia hasta el si, fíjate que le acabamos de dar una numeración a las notas. Y el fa, ¿qué número es? La número 4. Y la nota do, la número 1. Y la nota sol es la número 5. Y te empiezas a dar cuenta que este número de la perfecta organización de los días de la semana se corresponde exactamente a la disposición de las notas de la escala diatónica en el círculo de quintas. Es decir, bienvenida otra vez la resonancia. ¿No te parece curioso? Ahí nos damos cuenta entonces en esta secuencia repetitiva y por lo tanto uno se tiende a preguntar finalmente, ¿habrá sido antojadizo, una casualidad? Lo mismo reflexionaba Jung cuando sabía que, cuando le citaba las mitologías asociadas a los dioses de la semana, los mismos dioses significaban deidades similares. Sin embargo, entre ellos no se conocían. Curioso, ¿no? Pues bien, amigos míos, desde aquí entonces vamos a agregar una vertiente un poco más compleja a continuación. Vamos a traer a la palestra
Una nueva derivada, que es justamente la derivada judaica de la Kabbalah. Yo estudié astrología cabalista hace muchos años y nos encontramos con números también que tienden a repetirse. Acuérdate de las 7 y 12, bien, tan repetitivo, ¿no? Bueno, para la Kabbalah es muy importante, el 3 representa la Trinidad, 7 los planetas del universo astral y 12 que son los signos del zodiaco, obviamente. Dentro de la configuración del árbol de la vida, gran elemento icónico del estudio de la Kabbalah, encontraremos que, por ejemplo, estas 10 esferas, las 10 sefirat, sefirá o sefirot en realidad, tienen 22 caminos o senderos que las conectan. Entonces, lo curioso es que, no es curioso, fue hecho intencionadamente, estas esferas están unidas por caminos, senderos tanto horizontales. ¿Cuántos son los horizontales? 3. Hay senderos que son verticales que unen las esferas. Son 7, 7 verticales. Y adivina cuántos diagonales. 12. Bien. Al mismo tiempo, en la disposición del árbol de la vida tenemos una estructura que es la más básica. El mundo más terrenal que se encuentra allá abajo. El Malhut, que representa el universo físico, ahí abajito. Pero luego vienen estas 7 esferas a continuación que configuran lo que conocemos como el universo astral, que son los 7 planetas personales más los sociales. La disposición también tiene una explicación. Si miras la columna de la izquierda del árbol de la vida, encontrarás allá arriba Saturno, Marte, Mercurio. En el centro, Sol y Luna. A la derecha, Júpiter y Venus, ¿cierto? Sumamente clara la disposición. Y finalmente, allá arriba, nos encontraremos con ese universo mental, ¿ya? Un poco cuando uno hablaba también nuevamente de disciplinas junguianas, estamos hablando ya de la etapa del inconsciente colectivo, lo cual no puedes modificar, pero tienes acceso directo. Este universo mental, entonces, que consta de los 3 planetas transpersonales, se dice que acá hay una sefirot oculta, desde donde se encontraría Plutón, ¿cierto? Cerca de la garganta, ahí arriba Neptuno, acá Urano, es el universo mental, el superior. Entonces lo que conecta estas dos realidades, el plano astral y el plano mental superior, es justamente Saturno, la dimensión del tiempo. Bien, esta configuración también de la disposición planetaria vuelve a citar y a recordarnos también que cuando hablamos de las notas musicales recién, acá, tenemos 7 notas musicales que dan nombre a los 12 signos, a los 12, perdón, sonidos de la escala cromática, mientras que 7 son los colores del espectro visible, otra dimensión más. Sí, amigos míos, el color entonces, claro, en la música, como les conté en algún minuto, la escala cromática tiene 12 notas, pero la diatónica tiene 7, ¿bien? Y el espectro visible de luz se refiere a la porción del espectro electromagnético que el ojo humano puede percibir. Está compuesto por 7 colores principales: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, cian y violeta, los cuales se organizan según esta longitud de onda decreciente. Nos preguntaremos cómo asociar notas musicales a colores y a influencias planetarias. Claro. Muy brevemente entonces hablemos del espectro visible, es decir, es la parte del espectro electromagnético que el ojo humano puede percibir. Y abarca colores desde el rojo hasta el violeta. Bien, estos colores corresponden a una gama específica de longitudes de onda que van desde aproximadamente 390 a 800 nanómetros. Como puedes ver, entonces nuestro espectro de visibilidad es bien determinado y bien preciso, que incluso un poco están anotadas claramente las diferencias e incluso el acercamiento del amplio margen que podemos apreciar, puesto que la luz es una onda electromagnética, ¿bien? Y como tal tiene frecuencia y longitud de onda. La longitud de onda determina el color de la luz. Por ejemplo, el rojo está relacionado con frecuencias de baja vibración, mientras que el violeta está relacionado con frecuencias de altísima vibración. El rojo se acerca a lo infrarrojo y el violeta a la luz ultravioleta. Y fíjate que quien fue uno de los grandes maestros que estudió esto fue Isaac Newton, que estudió la dispersión de la luz solar blanca, cuando entra este halo de luz blanca que al atravesar justamente por un vidrio, obtenía los colores del arco iris justamente.
En su espectro, Newton identificó inicialmente solo 5 colores: rojo, amarillo, verde, azul y violeta, pero posteriormente nombró dos adicionales, naranja y cian. Un poco, algunos piensan que Newton completó en 7, más que nada porque también era un estudioso de las disciplinas místicas, esotéricas, cabalistas, etc. Incluso perteneció o estuvo partícipe en los Rosacruces, justamente. Bien, Newton presentó sus hallazgos en forma de una rueda de colores, la rueda de Newton, ¿cierto? El disco de Newton, en un libro que tituló Optics en 1704. Entonces, aquí agregamos un nuevo elemento, el disco de Newton. Y así entonces, hablando de color, volvemos al árbol de la vida, y es lo mismo que cuando tenemos esta luz blanca, que es la conciencia del todo. La conciencia de unidad que, al ser traspasada por las distintas conciencia, ¿cierto? Al fragmentarse junto al tiempo saturnino, se dividió en 7 conciencias, en 7 partícipes del universo astral, que son los 7 dioses que también conocemos, amigos míos. Bien, justamente hablando de aquello, entonces cuando hablamos de los 7 planetas del universo astral, son conciencias divinas, que es la cuarta dimensión. Y por lo tanto, aquí empezamos a acercar a estos dioses a una temática de colorido, puesto que, aquí les presento rápidamente, ahora dividido en las columnas del árbol de la vida, columna izquierda, Marte. Marte, asociado desde los estudiosos de la antigüedad, este color rojo tenía que ver también con el hierro y el rubí como piedra, rubí de tono rojizo. Ahí tenemos Marte entonces, que también en el círculo zodiacal, como tú ya comprendiste hace un ratito, rige 2 signos, ¿cierto? A Aries y a Escorpio. Entonces, el primer dios Aries, el segundo Zeus, se ubica en la columna completamente opuesta. Columna de la derecha, Zeus, que está vinculado entonces el planeta Júpiter a la amatista como piedra, esta piedra de color un poco más púrpura, ¿no? Están enfrentados, si te das cuenta, también están en el costado del espectro visible, rojo por un lado, violeta por el otro, y en el centro aparece entonces nuestro amigo el Sol, columna central, ¿cierto? Apolo, asociado al topacio, al oro y al topacio, ¿cierto? Incluso el chakra corazón de las antiguas disciplinas más budistas tenían que ver con la misma ubicación, ¿cierto? Del cuerpo humano. Entonces también la columna del centro, donde está el Sol, es también el centro del espectro visible. Empieza a tener una relación en la configuración del árbol de la vida, que, manteniéndonos ahora en la columna derecha, Venus. Venus allá abajo, asociado a la esmeralda, al cobre. Cuando uno ve estas aguas cristalinas de tono esmeralda, turquesa, por ahí está el color tipo cian asociado entonces a la Venus, columna de la derecha. Aquí la primera salvedad, se completa la columna de la derecha con algo que en astrología clásica también se conocía como los planetas benéficos. Planetas benéficos entonces Júpiter y Venus, mientras que ahora, volviendo a la columna izquierda, se agrega Mercurio Hermes. Ópalo, ¿cierto? Ópalo también como piedra asociada de color azulino. Vamos asociando colores entonces rápidamente. Terminamos la columna del centro con el naranjo perteneciente a la luna, ¿cierto? A Artemisa. El color naranjo siempre ha sido simbolizado como el color del equilibrio, de la paz, ¿cierto? De la estabilidad, de la armonía. Por eso de que también, bueno, asociado a la plata y al cuarzo, la vestimenta de los monjes budistas responden a este mismo color también, ¿bien? Y esto termina finalmente con el color que nos faltaba, que es el amarillo correspondiente a Saturno, que a pesar de que entre lo que se relaciona como mineral vendría a ser la perla y el plomo, efectivamente el amarillo es el color más cercano al blanco, por eso que Saturno estaba más cercana a la conciencia unida, conciencia universal, y es por ahí por donde se empiezan a traspasar finalmente estos 7 grandes elementos que, si alguna vez los vuelves a combinar, te vuelven a forjar el color blanco. Bien, parte del estudio de nuestro amigo Newton. En cuanto entonces a la conclusión de esta parte, ya solo nos resta conectarlo a la música propiamente tal y a las notas musicales específicas. Ya tenemos columna de la izquierda,
perteneciente también a estos planetas que eran llamados planetas maléficos, ¿cierto? Saturno, que es justamente el opuesto y el antónimo de Júpiter. Cuando tenemos mucho exceso es necesaria la restricción saturnina, lo mismo con Venus y Marte. Cuando hay mucho de amabilidad, a veces te falta tomar una decisión tajante, o cuando hay mucha agresividad, a veces te falta amabilidad. Columna del centro, Sol y Luna en nuestra conciencia. Entonces empezamos a encontrar naturalmente el que, como siempre digo yo, todo está vinculado. Bien, amigos míos, ahora deberemos llevarnos a la parte que se empieza a adentrar del por qué cierto colorido está asociado a cierta nota musical. Bien, para lo cual es preciso citar un concepto clave, la sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? La posibilidad de combinar sensaciones, sentimientos, por ejemplo, el color ligado a la música. Hay personas que tienen la capacidad de, cuando están interpretando una música, pueden ver el colorido de dicha música, o cuando puedes palpar algo, por ejemplo, puedes percibirle el color a ese elemento. Entonces, la sinestesia es una habilidad que algunas personas tienen, como por ejemplo, alguien que es muy importante en esta parte del estudio, que es Scriabin, un compositor ruso que tenía habilidades de sinestesia, que al mismo tiempo tenía amplios estudios en música. ¿Qué es lo que sucede con Scriabin? Bueno, fue este compositor que empezó a través del círculo de quintas, vinculado al círculo de Newton, empezó a establecer las relaciones correlativas de cuando tocaba una nota, podía asociarlo a un color particular y en el círculo de quintas empezó a organizar entonces este diagrama de colores. Te explico más profundamente. Para Scriabin, por ejemplo, cuando se tocaba la nota Do, que es la nota inicial, no por nada es la nota inicial, y cuando uno piensa en el zodiaco, el signo inicial, ¿cierto? Hay unas relaciones implícitas. Para Scriabin, entonces, en la sinestesia, la nota Do tenía que ver con reminiscencias de un color rojizo. Ahora, lo curioso de esto es que, obviamente, cuando volvemos a las quintas, al círculo de quintas, en términos musicales, las quintas son justamente las armonías que producen dos notas que al complementarse suenan como si pertenecieran a la misma familia. En el caso de la nota Do es inmediatamente la nota Sol, que tú la pudiste ver a continuación en el círculo de quintas. Entonces, para Scriabin resultó mucho más sencillo, si vamos a establecer este estudio en el disco de Newton, entonces el color que le sigue al rojo, ¿cierto? Sería el naranjo. Entonces el naranjo empezó a representar la nota sol, que es la nota que sigue en el círculo de quintas. Si uno interpreta ambas notas, entonces te sigue sonando armónico. Ahí está la armonía presente y ahora la armonía del color. Para continuar, entonces correlativamente la nota re, que es la tercera, recibió el color amarillo. Fíjate en el círculo de Newton, en el diagrama de colores. Luego la nota la recibió el color verde, la nota mi, el celeste cian, la nota si, el azul. Y bueno, nos devolvemos al principio, la nota fa, el color violeta. Bien, entonces se establece la primera correlación y al mismo tiempo Scriabin remata y nos aporta, nos lega el hecho de poder a través de estos colores posicionarlos ahora en el círculo zodiacal, para que tú te des cuenta que estos colores son los que finalmente están posicionados en los planetas que antes citábamos, pero ahora en su manifestación dual en los 12 signos del zodiaco, estableciendo entonces la sutileza de, por ejemplo, la nomenclatura, partiendo por la nota Do, que es la primera. Claro, el Do rige a Aries, pero el Do sostenido a Escorpio. Ahí está los matices. Te dejo la columna entonces a la derecha para optimizar esta parte. Bien, entonces empezamos a entender que ahí se plantea la relación armónica en cuanto al zodiaco, la ubicación y la ligazón con los signos del zodiaco, los planetas, los colores. Y es aquí entonces donde hemos establecido ahora el círculo de quintas justamente con su color determinado. Aquí es donde yo empiezo a profundizar y digo, ok, perfecto. Si ven esta imagen, arriba a la derecha, el círculo de quintas, que recuerda siempre analizarlo en triadas, tenemos estas triadas que funcionan armónicas, ¿bien? Y al mismo tiempo entonces yo dije, ok, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a tomar cada triada, partiendo por el Fa que ves a la izquierda del Do, y voy a armar las familias de las triadas de las notas plenas, ¿no?
primera columna, por ejemplo, que la ves aquí abajo a la izquierda, partiendo por el fa, el do y el sol, ¿cierto? Así definí las 5 columnas de las tríadas musicales para entender ahora su armonía, supuesta armonía desde el punto de vista zodiacal. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos en la primera columna, por ejemplo, que es la relación que hay entre el fa, asociado al signo de Piscis, y la nota do, asociado al signo de Aries, se produce un semisextil. Perfecto, semisextil, una figura obviamente de oportunidad, posibilidad de complementariedad, incomodidad, perfecto. Pero luego, Piscis luego, al asociarse a la nota cáncer, a la nota sol, perdón, signo cáncer, ¿cuál es el aspecto que se produce entre ellos? Es el aspecto de trígono. Ah, perfecto, trígono, aspecto armónico pleno. Y finalmente, la relación que hay entre Aries y Cáncer, estoy hablando de la primera triada, es una cuadratura. O sea, tenemos un aspecto armónico por acá, un inarmónico por acá, y en el centro un aspecto más débil como el semisextil. Segunda columna sucede exactamente lo mismo con una cuadratura, un sextil y un quincuncio. Bien, tercera columna sucede otra curiosidad, una oposición, el rey del equilibrio, justamente la oposición del equilibrio entre las partes. Un quincuncio y un semisextil. Perfecto, como que no se inclina la balanza si te das cuenta. Cuarta columna, cuadratura, cuadratura y oposición. Es justamente pleno en su inarmonía, claramente porque no hay nada que lo desbalancee. Uno de repente puede decir, claro, pero sumamente inarmónico, pero balanceado en su inarmonía. Y en la quinta columna volvemos a lo del principio, una cuadratura, un sextil y un semisextil. Es decir, cuando analizamos las tríadas de notas asociadas ahora a colores y por lo tanto también a signos del zodiaco, volvemos a encontrar la estructura de la armonía, del equilibrio. Aquí me permito pequeña reflexión. Entonces no hay ni bueno ni malo en general, y esa costumbre que teníamos desde el juicio, la verdad es que ahora también consideramos qué sería de los inarmónicos en nuestra carta astral y nuestro estudio, porque gracias a ello es justamente el dínamo que nos motiva a trabajar en cosas que hemos venido en esta vida justamente a poder resolver y avanzar. ¿Qué sería de nuestra vida sin los inarmónicos, no? Por ende, entonces, establezco esta primera curiosa relación donde encontramos aún así el equilibrio entre las partes y quiero llevarlos a la observación más profunda ahora entonces. Fíjense que empecé entonces a darme cuenta que cuando estaba la disposición del círculo de quintas en estas triadas, muestra también una relación implícita armónica entre, por ejemplo, Marte, Saturno y Mercurio, que estaban en la columna izquierda del árbol de la vida. Como ven en el gráfico, se está asociando la nota re con la nota do con la nota si bemol, más que nada por los planetas que están siendo regidos, en una relación que yo le llamé sextiles, ¿bien? Solamente para que tú te des cuenta que sigue permaneciendo una extraña relación, que de hecho al final también sigue uniendo en estas triadas, en sextiles, en planetas que se ubicaban en el sector izquierdo del árbol de la vida. Entonces empiezo a establecer que se produce esta relación, ¿cierto?, entre los de la izquierda. También lo mismo pasa con los planetas de la columna de la derecha. Como puedes ver acá en la imagen, tenemos la relación implícita entre Júpiter y Venus, graficada aquí arriba y aquí abajo, e indudablemente no podía ser menos, justamente la relación tipo sextil entre la Luna y el Sol en el círculo de quintas, ¿bien? Por lo tanto, al mantener este equilibrio resuena la armonía, independientemente que cuando hablemos de las armonías generadas por los planetas que están en la columna de la izquierda, independientemente esos planetas de la columna de la izquierda generan una armonía dentro de la inarmonía que al momento de ser combinadas surge el equilibrio. Eso es lo que intento probar aquí a continuación. Entonces lo que determiné a continuación es tomar una canción simbólica para mí, que es de la banda favorita de mi padre, y que la sentí cuando la escuché como una canción sencilla, pero que al mismo tiempo tenía bastantes armonías. Aunque usted pueda pensar de mí que soy músico, es mentira, esto es solamente una afición que yo tengo, ni siquiera me da para considerarme músico de alguna manera. Sin embargo, soy un investigador también musical. En este minuto tomé una canción de la banda Beatles llamada That Boy, ¿cierto? Y primero analicé la melodía musical, es decir, estrofa, coro, ¿bien?
La estrofa consta de 4 notas que las puedes ver acá: re, si menor, mi menor 7 y la. Bien, en este minuto será un misterio para ti la canción, pero no te preocupes, te iré dando luces al respecto. Y claro, como yo ya tengo en estas notas la asociación a signos del zodíaco, empecé a tratar de establecer la relación tanto armónica de aspectos que tienen entre ellos, dándome cuenta que en la estrofa tenemos entre un re y un si menor una relación de conjunción. Claro, porque son notas que están, revisa el círculo de quintas, como puedes ver acá. La conjunción, es decir, algo que se crea, que nace junto, que tiene fusión, potencia, que luego de traspasa del si menor al mi menor, es decir, de Acuario a Cáncer, generando un quincuncio. Potencial de crecimiento, vamos increciendo, todavía no como un aspecto rudo, sino que construyéndose. Luego de Cáncer a Leo pasamos a un semisextil. Si te das cuenta, la relación que hay entre las partes sigue siendo de armonía. Ya estamos hablando de una canción en específico. Es la conjunción y luego dos aspectos de quincuncio y semisextil, potencial de crecimiento. Consideramos entonces que la armonía se mantiene, no hay algo que rompa, ¿cierto? Pasamos al coro, que tiene una pequeña progresión de notas distintas, desde sol, fa sostenido 7. Ya acá te muestro que llevado rápidamente a la notación zodiacal, nos encontraremos con el signo de Cáncer asociado a Sagitario. Aquí viene lo primero curioso, aparece un quincuncio. Quincuncio otra vez figura que para mi modo de pensar no desestabiliza ni desajusta el equilibrio, simplemente es un potencial claramente de crecimiento para que luego de Sagitario a Acuario, ¿cuál sería la relación? Sextil, perfecto. Luego de Acuario a Acuario, conjunción, es decir, partimos de un potencial de complementariedad, ¿cierto? Que básicamente responde al quincuncio, una facilidad en el sextil para luego una colaboración en la conjunción. Si te das cuenta, se sigue manteniendo dicho equilibrio y luego solamente una modificación que pasa de las notas Sol, Mi 7 y La 7, Cáncer, Tauro y Leo. Relación entre ellos entonces, sextil y cuadratura, armónico e inarmónico, equilibrio en el centro. Y no quiero dejar pasar la chance de decir que esta progresión de notas en el coro termina con una cuadratura. La cuadratura genera el desafío, genera el afán de movilizarnos, que es un poco lo que implica la canción, que se trata más que nada de una persona que está recordando a otra que lo abandonó, pero que aún tiene sentimientos, este niño, por esa persona, y que quiere mantener vivo ese recuerdo ante la posibilidad de que pueda darse nuevamente. Entonces está enmarcando esta especie de dolor de la separación, pero con el empuje que implica el seguir queriendo estar presente viviendo este amor. Bien, el paso de la cuadratura para nuevamente entrar en la estrofa. ¿Cuál es la curiosidad? Volvemos entonces a encontrar una relación de equilibrio, de armonía. ¿Qué dije yo en este minuto? Voy a profundizar un poco más y me voy a meter en la melodía vocal. Cuando escuché esta canción vi que estaban definidas las voces y que no lograba a veces distinguirlas entre sí porque pareciera una amalgama entre estas tres voces de estos tres grandes maestros. Entonces dije, voy a empezar a descomponer las notas de la voz de cada uno solamente en el primer fragmento de la estrofa. Permítame tarareárselo. Es algo así como... Ok, nos quedamos con eso. Solo es extracto. Y tenemos entonces una voz principal que corresponde a John Lennon. Por lo tanto, traducido a las notas, ahí están las notas en esta primera columna superior. Traducido a signos del zodíaco, lo puedes ver en Sagitario Tauro, Sagitario Cáncer, Sagitario. Bien, púrpura celeste, púrpura violeta naranjo y púrpura finalmente. Analizamos la relación entre las partes y nos damos cuenta que cuando canta Lennon hay quincuncio, 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 quincuncio. Es decir, potencial de complementariedad en equilibrio perfecto. No se desbalancea, es la voz central. Pasamos a la de George, la voz de George Harrison, la voz de la melodía de él. Consta de las notas que te expongo acá, que traducido rápidamente a signos del zodiaco sería Leo, Cáncer, Leo, Géminis, Leo. Bien. Es decir,
se constituyen en semisextil, semisextil, sextil, sextil. Se cargaron hacia un costado. Interesante. Podríamos pensar que si empezamos a escuchar las voces por separado, uno dice, es difícil que suenen armónicas. Estas ya se están marcando hacia el lado del sextil. Misma parte entonces, analizamos la última, la de McCartney, que está ahí abajo, la voz de su melodía vocal, nos encontraremos con derechamente las notas de, o mejor los signos de Escorpio, Géminis, Escorpio, Acuario, Escorpio, ahí abajo. Lo llevamos a la relación de aspectos entre ellos, quincuncio, quincuncio, cuadratura, cuadratura, se fue hacia el otro extremo. Entonces, claramente, si la escuchamos por separado, sonará extraño, ¿no? Pero cuando las unimos las tres, parece que nuevamente se encuentra la armonía implícita. Seguí observando la melodía vocal en términos zodiacales. Ahora lo hago zodiacalmente. Comparamos igual, ¿cierto? La voz de Lennon con la de George, con la de McCartney. Tenemos relación entonces entre Sagitario y Leo, por ejemplo. Nos damos cuenta que son opuestos complementarios. Entre Sagitario y Escorpio tenemos un semisextil, potencial de crecimiento. Segunda nota distinta entre Tauro de Lennon con Cáncer de Harrison, tenemos la relación sextil. Interesante. Y luego entre Tauro y Géminis, ¿qué aspecto se produce? Semisextil. Otro potencial de crecimiento. Interesante. Y la última nota distinta es la de Cáncer con Lennon versus Géminis de Harrison. ¿Cuál es la razón de aspecto? Semisextil. Otra vez. Y finalmente entre Cáncer y Acuario un quincuncio. Es decir, fíjate que en la primera relación, ¿cierto? La primera nota hay una oposición y un semisextil. Podríamos decir que la oposición aspecto armónico se carga a la derecha. Luego hay un sextil con un semisextil, se carga a la izquierda, por decirlo de alguna manera. Y luego en la última relación se mantienen los dos en aspecto semisextil y quincuncio. Se ha venido repitiendo constantemente esto de que estas tres voces pareciera que juegan, una en el centro, una de las tres, la otra se carga en armonía en términos astrológicos y la otra se carga en disarmonía en términos astrológicos. Cuando las unimos en el todo, suena la armonía y la resonancia. Entonces me aboqué a la tarea simplemente de darles un pequeño extracto para que vean las voces por separado y luego la armonía. That boy took my love away. 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 ¿Escucharon cómo suena, no? Por separado, extraño. Cuando las juntamos, se produce la magia. Quise profundizar aún más. Llegué a los coros, empecé a analizar la nota predominante vocal en el coro de la canción, partiendo por la nota Si, que se relaciona a Géminis, donde el primer cantante, ¿cierto?, en el coro mantiene una progresión vocal, siendo esta la nota dominante y por lo tanto el signo de Géminis como predominante. Luego lo vamos a sumar, se suma el segundo cantante, se transpone, ¿cierto?, encima, y es la nota Re, que representa el signo de Acuario. Uno se pregunta entonces, ¿qué relación hay entre Géminis y Acuario? Una relación de trígono o trino, ¿cierto? Géminis, Acuario. Y luego entra el tercero a complementarse con la nota Sol, que corresponde al signo de Cáncer. ¿Cuál es la relación entre Géminis y Cáncer? La relación nuevamente es un semisextil, es decir, están pegaditos, pero ahora generando el trígono. Ahí es donde, si superpones las tres voces, te dará un resultado similar a este.
como resultante de este ejercicio de unir las distintas voces que generan la armonía, debo agregar algo muy curioso, muy simbólico. Cuando empezamos a unir los colores de estas tres voces, tenemos que el primer color era de color azul, el segundo era un amarillo y el tercero un naranjo. Cuando sumamos estos tres colores, te dará como resultante un color verde, cercano al verde, ¿cierto? Si el color verde lo llevamos luego a una notación musical, gracias a este diagrama, que es claramente el círculo de quintas, nos encontraremos con la nota La, que al mismo momento, al traspasarse a la nomenclatura zodiacal, nos dará entonces el detalle fundamental del signo de Leo. Ahora, volvamos al círculo de quintas. La nota La de color verde es justamente el eslabón que faltaba para poder articular la tríada que está sobre la nota La y justamente abajo la que quedaba un poco separada, que era el color azul y Géminis, ¿no? Entonces se acaba de presentar el peldaño que nos faltaba para generar la armonía plena. Bien, de esta forma nos damos cuenta que a pesar de que al principio sonaban como si lo escuchas aisladamente, no logra sonarte armónico. Esto quiere decir que no necesariamente estas voces que por separado suenan tan especiales, al momento de juntarse generan una nueva gran armonía. Como reflexión final, simplemente me queda intentar el ejercicio metafórico de que la sumatoria de estas distintas disciplinas claramente nos permiten comprender que hay armonía implícita desde los días de la semana, desde las conciencias universales enmarcadas en planetas, en astrología, desde el cambio a la nomenclatura musical, desde la nomenclatura musical al color, del color a los signos del zodiaco, hay una correlación implícita que finalmente, cuando empezamos a combinar de manera ordenada o incluso con la sabiduría de la disciplina que cada uno maneja, puede producir armonía. Dicha armonía usualmente guarda estrecha relación con no tan solo quedarnos con, en el caso de la astrología, aspectos netamente armónicos. Como vimos también en la resultante de este ejercicio, se está produciendo naturalmente en el círculo de quintas relaciones de tipo sextil y de tipo semisextil. ¿Qué es lo importante un poco como información? Más allá de todos los experimentos que logramos un poco hacer que tú pudieras tener acceso, lo interesante es que cuando uno piensa, por ejemplo, en un aspecto inarmónico, no es necesariamente una inarmonía musical. Un aspecto inarmónico es simplemente la forma de decir que tienes un desafío por delante. Los aspectos inarmónicos son justamente los dínamos que hacen que nosotros podamos alcanzar a movilizarnos en búsqueda de poder trabajar aquello que es necesario integrar en tu vida desde el punto de vista de la astrología. Y por otra parte, los aspectos armónicos tienen otra connotación, ¿cierto? Son facilitadores. Entonces, cuando nosotros finalmente podemos integrar estos conceptos, los que van quizás por el centro, los inarmónicos astrológicos y los armónicos astrológicos, de todas maneras construimos esta famosa armonía llamada vida. Desde esa reflexión, les invito también a que muchas veces nos damos cuenta en un aspecto que tendió a repetirse bastante, que era el semisextil, la contigüidad de los signos del zodiaco genera el recordatorio de la importancia de no saltarse ningún paso. Esto más que nada, por el hecho de que de repente uno dice, si tuviera que elegir una experiencia, esta experiencia no me gustaría vivirla. Sin embargo, cuando logras habitar dicha experiencia o te toca vivir esa experiencia, una vez que avanzas en el tiempo y la miras en retrospectiva, te darás cuenta de lo importante que era habitar esa experiencia por muy dolorosa que fuera. Fue justamente el gran motor, el dínamo que generó tu proceso evolutivo. Bien, más que nada quedarme con la reflexión de que el camino del héroe tiene que ver
con siempre tener nuestra mirada puesta en la experiencia que sigue a continuación, viviendo el momento presente de la experiencia que te invita el círculo zodiacal a habitar en ese minuto. Y la experiencia que venga enmarcada en el próximo signo del zodiaco es parte de algo que tendrás que vivir a su momento. Cada peldaño es perfecto. Amigos míos, simplemente con el afán de entregarles una relación entre las distintas disciplinas que constituyen para mí armonía, generando una nueva dimensión reflexiva. Espero hayan disfrutado esta jornada del 40 Congreso de Astrología Madrid. Yo me despido por lo pronto, les envío un gran abrazo enorme y estaré para lo que usted necesite. Que tengan linda tarde, lindo descanso y nos vemos para la próxima. Arrivederci.